¿Qué tal amigos? El día de hoy les quiero compartir cómo resolver un ejercicio. En este caso vamos a tratar el tema de hidráulica 2, que viene siendo hidráulica de canales en algunas escuelas. El ejercicio siguiente corresponde al tema de flujo uniforme. En el tema de flujo uniforme hay diferentes conceptos, como es el caso de flujo uniforme permanente, flujo uniforme no permanente, y las diferentes fórmulas para calcular el factor de fricción C de Checy. Bueno, la que deberíamos prestar especial atención sería en la fórmula de Manning, que viene siendo esta de aquí. Bueno, llegamos al cálculo del flujo uniforme, que es lo que nos interesa para el ejercicio del día de hoy. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Manning para la velocidad, que resulta de la ecuación de Checy. Cuando a la ecuación de Checy, que viene siendo esta de aquí, cuando en esta ecuación nosotros reemplazamos la ecuación C de Manning, obtenemos la ecuación de Manning para velocidad, que viene siendo esta de aquí. Ahora, cuando relacionamos la ecuación de Manning con la ecuación de la continuidad, obtenemos la ecuación de Manning para gasto. Viene siendo parecida a la ecuación de Manning para velocidad, solo que con la implicancia de estar habiéndose relacionado con la ecuación de continuidad. Entonces, bueno, pasamos al ejercicio. Nos pide calcular el tirante Y para un canal trapecial que tiene las siguientes características. Tenemos los datos del canal, tenemos aquí el triángulo que nos indica el talud. El talud viene siendo K igual a 1, Z es igual a 1 igual a K, que viene siendo la parte del talud. Nos da los datos del material, que viene siendo un coeficiente de rugosidad del canal de 0.015, el ancho de la base del canal, que viene siendo 1 metro, y la velocidad que fluye a través de este canal, que viene siendo 3 metros por segundo. Nos pide determinar Y, es decir, el tirante, para diferentes valores de la pendiente. Para una pendiente S igual a 0.001, S igual a 0.01 y S igual a 0.1. Entonces, en estos incisos vamos a determinar los diferentes valores de Y cuando S toma diferentes valores. Para resolver el ejercicio vamos a tomarnos un momento de hacer un análisis. La forma en la que vamos a resolver este ejercicio es de la misma manera en que se resuelven muchos ejercicios, tanto puede ser de hidráulica como de estructuras, como de diferentes problemas. Vamos a plantear las ecuaciones disponibles y por esto quiero decir las ecuaciones que corresponden al tema. Como ya hemos mencionado, dentro del cálculo de flujo uniforme se usa la ecuación de Manning para velocidad. Por eso la vamos a incluir dentro de las ecuaciones disponibles que tenemos para dar solución al problema. Estas ecuaciones de aquí, que remarqué de color amarillo, son las ecuaciones para determinar los elementos geométricos de los canales. En este caso, para la sección trapecial, utilizamos esta ecuación para determinar el área, esta ecuación de aquí para determinar el perímetro mojado. Y bueno, anotamos las ecuaciones que nos interesan con respecto a la parte de la sección, es decir, la parte geométrica del canal. Y anotamos una ecuación que está implícita dentro del tema, que viene siendo la ecuación de continuidad, que como ya mencioné, se utiliza junto con la ecuación de Manning para obtener la ecuación de Manning para gasto. Entonces, bueno, una vez explicado el origen de estas ecuaciones y explicar que estas cuatro ecuaciones de aquí corresponden a la parte geométrica, es decir, al estudio de los elementos geométricos y propiedades geométricas del canal. La ecuación de continuidad relaciona el flujo que fluye a través del canal, valga la redundancia, con la velocidad que lleva ese flujo, que viene siendo V, multiplicado con el área de la sección a través de la que fluye este flujo que ya mencionamos. La ecuación de Manning
no solamente relaciona propiedades geométricas del canal como es el radio hidráulico, también incluye propiedades de la sección como es la pendiente y propiedades del material como es el coeficiente 1/n. Manning relaciona todas estas propiedades con el flujo. Bueno, una vez explicamos el origen y el funcionamiento de estas ecuaciones, procedemos a resolver el ejercicio. Escribimos la ecuación para el cálculo del área, pero nos damos cuenta que y no lo conocemos, justamente es lo que tenemos que determinar. Entonces lo tratamos como si fuera una simple variable más y aplicamos las propiedades de las operaciones, en este caso la propiedad distributiva. Tenemos 1 más 1y por y, entonces esta y se reparte a cada término y nos queda la expresión a es igual a y más y al cuadrado. En la ecuación del perímetro mojado, que viene siendo esta de aquí, reemplazamos los valores conocidos. Ya conocemos el valor de b y el valor de z, entonces es lo que ponemos aquí y simplificamos las operaciones y nos queda que el perímetro mojado es igual a 1 más 2 veces raíz cuadrada de 2 por y. Ya tenemos una expresión para el área y una expresión para el perímetro mojado. Entonces, a partir de la ecuación de radio hidráulico relacionamos estas dos propiedades geométricas. Como podemos ver, nos queda que la ecuación del radio hidráulico resultante nos queda como y más y al cuadrado entre 1 más 2 raíz de 2 por y. Esa vendría siendo la expresión que determinamos para el radio hidráulico. Entonces, a partir de esta, que es la ecuación de Manning, que es la misma que tenemos aquí en azul, despejamos, es decir, este 1/n, la n que está dividiendo acá, la pasamos multiplicando. Nos queda n multiplicado por la velocidad, que n viene siendo el coeficiente de rugosidad del canal, es igual al radio hidráulico a la 2/3 multiplicado por la pendiente a la 1/2. Esta viene siendo la fórmula, o lo escribí en ese entonces en 2021 como fórmula, pero yo lo llamaría como la ecuación que da solución al problema. Esta es la ecuación que da solución al problema y con la que vamos a resolver todo prácticamente. Entonces, bueno, vamos a resolver el inciso A cuando S vale 0.001, que viene siendo este inciso de acá. Vale, entonces resolvemos. Los valores conocidos, es decir, los que nos da el problema, vienen siendo el coeficiente de rugosidad, que es 0.015, la velocidad, que es 3, que van a ser las mismas para todo el problema, y lo que va a variar en este caso va a ser el valor de la pendiente. Entonces despejamos radio hidráulico aplicando las operaciones correspondientes. Este término que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y aquí para despejar el radio hidráulico lo tenemos a la 2/3. Entonces del otro lado, al otro término, le tenemos que aplicar la potencia inversa, en este caso es 3/2. Aplicamos raíz de 3/2 a este valor y nos queda que el radio hidráulico es igual a 1.69753. Este valor que acabamos de obtener lo vamos a relacionar con la expresión que ya habíamos encontrado del radio hidráulico cuando determinamos tanto el área como el perímetro mojado. Entonces, bueno, igualamos este valor a la expresión que ya tenemos de radio hidráulico, donde la variable justamente es y, es decir, el tirante, lo que nos está preguntando el problema, determinar el tirante para diferentes valores de S. Entonces, bueno, aquí tenemos que realizar el planteo de la ecuación. Por lo tanto, el término de abajo tiene un término con y, es decir, lo vamos a pasar multiplicando al otro lado de la ecuación. Aquí aplicamos la propiedad distributiva y estos términos que están de este lado los tenemos que pasar del otro lado de la igualdad con el signo contrario. Ambos, en este caso, al ser positivos, pasan restando y nos queda que al reducir términos semejantes es más 1y menos 4.80135y
nos queda este número, que es 1 menos esto. Y nos queda de esta manera planteada la ecuación cuadrática. Entonces, a partir del modelo general de la ecuación cuadrática de una variable, identificamos los coeficientes de la ecuación. En este caso es 1y cuadrada, entonces a es igual a 1 menos 3.80 este vendría siendo el término b, que es menos 3.80 menos 1.69753, que viene siendo el término c. Y estos tres valores son los que vamos a utilizar en la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. En este caso es adaptada porque, bueno, ya sabrán que en realidad en la ecuación de segundo grado son x las que se utilizan, no y. Pero bueno, la podemos llamar adaptada porque en este caso x es una variable muda. Bueno, habiendo sustituido o reemplazado los valores de a, b y c en la fórmula general, pues realizamos las operaciones correspondientes con la fórmula resolvente. Entonces, al aplicar estas operaciones, obtenemos dos valores de y. Como es una ecuación de segundo grado, por el teorema fundamental del álgebra, tenemos dos soluciones. En este caso, nos da lugar a una solución positiva y una solución negativa. Nos interesa únicamente la solución positiva. Las soluciones negativas para este estudio de tirantes no se toman en cuenta, ¿vale? Entonces, como solamente se considera la raíz positiva, tenemos que y1 es igual a 4.2053. Este valor es el valor de y cuando s toma el valor de 0.001. Entonces, bueno, una vez encontramos el valor de y, realizamos la comprobación. En la expresión que ya habíamos encontrado para el área, reemplazamos el valor de y que acabamos de obtener al haber resuelto la ecuación cuadrática y nos queda el valor del área es igual a 21.887 metros cuadrados. Y después aplicamos el mismo valor para el cálculo del perímetro mojado. Y a partir del área y el perímetro mojado, con la ecuación de radio hidráulico, simplemente hacemos un cociente de los valores y obtenemos el valor del radio hidráulico, que es 1.69758, que justamente es muy similar al que habíamos obtenido previamente al despejar el radio hidráulico de la fórmula que resuelve el problema. Entonces, bueno, este valor de radio hidráulico que acabamos de obtener al realizar el cálculo de los elementos geométricos, lo vamos a reemplazar en la ecuación de Manning para velocidad. En este caso, reemplazamos aquí el valor de RH, que es este de aquí. Reemplazamos el valor de la pendiente, que como ya habíamos dicho es 0.01 para este inciso, y el valor del coeficiente de rugosidad del canal, que es 0.015, el mismo para todo el problema. Y al meter estos datos en la fórmula de Manning, nos queda una velocidad de 3.00005 metros por segundo, que viene siendo exactamente la misma velocidad que nos dio al inicio del problema, 3.0. Entonces, bueno, de esta manera podemos corroborar que se ha realizado correctamente el ejercicio, porque obtenemos la misma velocidad del flujo. Y por si hiciera falta, este valor de velocidad lo vamos a utilizar para obtener el gasto a partir de la ecuación de la continuidad. Gasto es igual a velocidad por el área. Entonces, una vez realizado esto, nos queda que tenemos un gasto de 65.66 metros cúbicos por segundo para una velocidad de 3 metros por segundo y un área de 21.88 metros cuadrados. Bueno, el inciso B es prácticamente lo mismo. Como ya había comentado, se utiliza la misma ecuación para todo el problema. Lo único que va a variar son los valores de S,
los demás datos conocidos del problema no cambian. Por lo tanto, hasta aquí el problema ya es conocido. Obtenemos un valor de radio hidráulico igual a 0.3018 y realizamos exactamente lo mismo que acabamos de realizar. La expresión que ya teníamos para el radio hidráulico la igualamos con el nuevo valor de RH, que es el que se obtiene cuando se reemplaza una pendiente de 0.01. Entonces, bueno, planteamos la nueva ecuación cuadrática y prácticamente repetimos el mismo proceso. Identificamos los coeficientes de la ecuación cuadrática y aplicamos la fórmula general. Realizamos las operaciones de la fórmula resolvente y obtenemos diferentes valores al tratarse de una ecuación de segundo grado, y por el teorema fundamental de la álgebra tenemos dos soluciones. En este caso nos da lugar a una solución positiva y a una solución negativa. Como ya comenté, nos quedamos con la solución positiva y a partir de esta realizamos el cálculo de los elementos geométricos, en este caso el área y el perímetro, para obtener un nuevo radio hidráulico. El radio hidráulico 0.3018 viene coincidiendo con el que ya habíamos obtenido previamente, 0.3018. Una vez habiendo verificado que el valor obtenido de RH coincide con el que ya habíamos encontrado, sustituimos en la ecuación de Manning para hacer la comprobación el nuevo valor de RH y nos queda una velocidad igual a 2.99994, que bien la podemos redondear a 3, como es la velocidad que ya nos había dado el problema. Para una velocidad de 3 y un área de 0.7126 nos queda un gasto de 2.1380 metros cúbicos por segundo. Bueno, creo que ya expliqué dos veces el ejercicio. El tercero prácticamente es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que ese ya no es 0.01, sino que ese ahora es 0.1. Y bueno, vamos a ver que el valor de radio hidráulico cada vez es más pequeño. Conforme el valor de la pendiente va creciendo, el valor de radio hidráulico va reduciéndose. Fíjense cómo comenzamos con un valor de S de 0.01 y obteníamos un valor de radio hidráulico de 1.69 metros. Un tirante correspondiente a S de 4.20. En cambio, cuando utilizamos un valor de S igual a 0.01, obteníamos un valor de radio hidráulico de 0.30. Le corresponde un valor de tirante de 0.48. Fíjense cómo pasamos de un tirante de 4.20 a 0.48. Es bastante la diferencia. Entonces, cuando utilizamos una pendiente de 0.1, es de esperarse que el valor de radio hidráulico sea más pequeño y en consecuencia el valor del tirante también es más pequeño. El valor del tirante para una pendiente S de 0.1 nos queda como 0.05 y podemos comprobar que el radio hidráulico obtenido al realizar el cálculo con los elementos geométricos es exactamente el mismo que habíamos obtenido al utilizar la fórmula que resuelve el problema. Y por si hiciera falta, comprobamos utilizando la ecuación de Manning. El valor del radio hidráulico lo reemplazamos y obtenemos una velocidad de 2.9977, que viene siendo redondeable a 3. Y a partir de este valor obtenemos el valor del gasto cuando le corresponde un tirante de 0.05, es decir, le corresponde un área de 0.0626 apenas. Como pueden ver, asimismo como va incrementando el valor de la pendiente, el valor del radio hidráulico va reduciéndose, el valor de la velocidad se conserva y lo que va disminuyendo es el valor del gasto también.
Fíjense cómo cuando calculábamos el gasto para el primer problema, obteníamos un gasto de 65.66 metros cúbicos. Para el segundo problema, se redujo a 2.1380 metros cúbicos por segundo. Y para el tercer problema, se redujo a 0.1878. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que conforme el valor de la pendiente va incrementando, el valor de radio hidráulico disminuye, la velocidad se conserva y el gasto disminuye como consecuencia de la reducción del área de la sección.